Estamos conversando con el licenciado Robert Felipe Medina, presidente de FTA Escuela de Negocios, contador público autorizado, experto en impuestos y otras áreas especializadas. Robert, estamos ya a la puerta de la presentación de la declaración jurada de impuestos sobre la renta, impuestos sobre activos, y también tienen obligación las sociedades sin fines de lucro. Y estas sociedades pues también están obligadas a cumplir con estas obligaciones fiscales. Vemos también que se va a prorrogar, diríamos, la fecha límite que correspondía el 30, pero por el día feriado del Día del Trabajador, pues la fecha será el 2 de mayo, pero también se adiciona un cumplimiento que es la declaración de la DIOR, de obligación de precio de transferencia con partes relacionadas, que nosotros pudiéramos recomendar a todos los contribuyentes, que es el 90% prácticamente de los contribuyentes que tienen cierre 31 de diciembre, y vemos que de alguna manera hay mucha presión este año porque se han juntado varios cumplimientos. Bueno, mi recomendación principal a todos los contribuyentes, además de tener a alguien que los asesore bien, es tener en cuenta en verificaciones. Como yo decía ahorita, tú no puedes supervisar un negocio que tú no entiendes. Muchas veces los dueños de negocio le dejamos el negocio como tal a un experto, pero no entendemos nada ni de manera general lo que está haciendo. Por ejemplo, hay unos cruces que hacemos a nivel fiscal de verificar que el total de las ventas que estoy presentando en el estado de resultados coincidan con el total de los ITEVIS que yo presenté durante el año. Que todos los anticipos que estoy presentando se hayan sido efectivamente pagados como avances al Estado. Si hay algún tipo de transacción con el Estado, verificar si nuestros asesores o las personas que manejan la declaración llenaron un formulario que se llama 623, que son retenciones del Estado, que esa deducción que te hicieron, tú te la vas a rebajar en la liquidación del impuesto. O sea, constituye un anticipo esa retención. Exacto, constituye un anticipo y es bueno revisar eso. Otro punto es ver si hay algún tipo de ley especial en el mercado que tú estás que apoye. Por ejemplo, si tú has invertido en energías renovables, si has invertido en ley de cine, que puedas aprovecharte esos pagos en la declaración jurada de impuestos. Si eres una grande empresa o mediana empresa y has invertido en algún activo que esté bajo la ley de Confotur, que tú puedas deducir esos activos en el caso de que haya un pago de impuestos a los activos, porque está exento por estar en la ley de Confotur. Son de las principales recomendaciones que le podemos dar a la gente en la declaración jurada de impuestos, que cierra ahora el 30 de abril y se movió al 2 de mayo. Porque Robert, las pérdidas, ¿cuál es el tratamiento fiscal que las pérdidas tiene que dársele en una declaración? Porque, por ejemplo, hay quienes tienen la confusión que si tengo pérdida, ya el año que viene pues me aprovecho mi pérdida y doy a pagar cero. No, las pérdidas se aprovechan en un lapso de 5 años, donde es 20% cada año, y en los últimos 2 años se hace un porcentaje de la renta de la ganancia, para que sea un poquito más entendible para la gente, que no puede pasar del 80% de la ganancia o del 70% de la ganancia la pérdida que te vayas a compensar. Es decir, si tú pierdes $1 millón este año y vas a declarar el año que viene y tienes beneficios de 200, y tienes impuesto a pagar de $200,000, como tienes $250,000 de pérdida de ese $1 millón que perdiste este año, para el año que viene no vas a tener que liquidar impuestos. Robert, a menudo, por ejemplo, hay gente que tienen empresas, por ejemplo, que son colegios, y tienen la idea de que los colegios están exentos de pago de impuestos, y de verdad, y hay muchos inclusive que tienen situaciones con impuestos, porque entendiendo que no pagan impuestos, pues entonces no le dan el tratamiento correcto a sus obligaciones. ¿Cuál es la realidad con este tipo de negocio? Porque al final es una empresa, diríamos, ordinaria, con una actividad que tiene algún tratamiento. Sí, todo va a depender cómo fue constituida
o constituido el colegio o universidad. Si es una ONG o una sin fin de lucro, las obligaciones fiscales que tienen son las retentivas, la de retención. No paga impuestos sobre la renta. Las sin fines de lucro, como dices, o sea, no buscan beneficio, en teoría, obviamente, y el Estado le da el beneficio de que no tienen que pagar impuestos sobre los excedentes que generen. Ahora bien, si un colegio, que es una ONG, o una universidad, que es una ONG, le paga un servicio profesional a Robert Felipe Medina por un servicio de asesoría de $1 millón, cuando vayas a pagar ese millón, tiene que hacer la retención del 10% del impuesto sobre la renta, si me lo va a pagar como persona física, y del ITEVIS, que serían 180,000 pesos que tendría esa factura ahí. Y es, creo, el principal error que cometen las sin fines de lucro, que creen que no tienen que hacer ningún tipo de ese tipo de retención. Igual a los empleados, cuando tienen tu nómina, tú le retienes el impuesto sobre la renta y se lo paga al Estado. El único impuesto que no pagan las sin fines de lucro es el impuesto a las ganancias, porque no tienen ganancias, porque son en teoría empresas que no están buscando lucro, sino que hacen en teoría un bien social o un aporte a la sociedad. Vemos algunas ONG que pretenden dedicarse a algunas actividades comerciales que de alguna manera no está dentro de lo que es su fin. Y por ejemplo, en el caso del ITEVIS, pretenden, por ejemplo, operar, hacer ese tipo de negocio sin gravar el ITEVIS. Han habido, diríamos, algunos criterios encontrados con respecto a esa parte. Y lo cierto es que le puede generar contingencia el poder estar vendiendo un bien transferible sin grabarlo con el ITEVIS, aún siendo una sin fin de lucro. ¿Cómo tú visualizas, por ejemplo, ese tema y cuál es la recomendación? Mira, la recomendación es que si usted vende o transfiere bienes con ITEVIS, tú tienes que pagar el ITEVIS. No importa que tú seas ONG, porque tú estás transfiriendo el bien. Porque como dije ahorita, tú estás exento del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué ocurre con algunas compras? Como el ITEVIS se le convierte en la mayoría de los casos en un costo a las ONG, a través de Hacienda tú puedes solicitar la exención del ITEVIS. Por ejemplo, una iglesia quiere dar una conferencia en un hotel y el hotel le va a rentar un local y le va a cobrar 100,000 pesos más ITEVIS. Entonces, esa iglesia lleva esa cotización a Hacienda y le dice, mira, como esos 18,000 pesos para mí son un costo, hazme la exención de ese ITEVIS. Entonces Hacienda le dice, sí, como es una iglesia y lo que estaba buscando fue la iglesia, nada más deja en los 100 y ponle exento el ITEVIS, con una comunicación. Ahora, si tú comercializas bienes que llevan ITEVIS por obligación, no importa que tú seas una ONG, tienes que transparentar el ITEVIS, cobrarlo y liquidarlo. Roberto, viendo ese ejemplo de la iglesia y quizá otras ONG, para eso entonces hay que estar, como dicen los muchachos en el barrio, clean, hay que estar al día con todos los cumplimientos, que esa es una de las grandes debilidades que tienen, diríamos, ciertos tipos de organizaciones, de que están en falta en cuanto a la DGI, y entonces al momento de que quieren aprovechar un beneficio, entonces ahí se lo niegan. Sí, yo creo que cuando yo estoy dando conferencias, yo le digo a la gente, mira, de que tú haces un negocio o una organización, tú tienes un socio que no ha puesto un chela en tu negocio, pero que le corresponde el 27% de lo que tú haces, te guste o no te guste. Y ese socio es tan dueño de tu negocio que si tú no cumples con él, te cierra. Entonces, la mentalidad tiene que ser que el impuesto es un costo operativo. Yo tengo que ganar dinero a pesar de los impuestos. O sea, mi mentalidad como emprendedor, dentro de los emprendedores tenemos una mentalidad retadora, que nos gusta tener retos. Entonces, tu reto es generar ingresos y beneficios a pesar de los impuestos, que los impuestos sean un costo operativo. Las empresas más ricas del mundo pagan sus impuestos. Y eso es lo que te permite esa tranquilidad y andar, como decimos nosotros, con el pecho, porque tú estás clean, tú estás limpio, tú no tienes, el que no la debe, no la teme. Aquí tenemos muchos contribuyentes que tienen problemas y por el lío que tienen en sus temas fiscales no se atreven a ir a reclamarle nada a la DGI, porque no están clean. Roberto Felipe, amigos, hablamos con Robert Felipe, un hombre que trata estos temas como de manera natural. Robert, hablemos del banco, rico para el banco, pobre para la DGI. ¿Tú entiendes que todavía esa visión, esa mentalidad de cierto dueño de negocio persiste? Porque antes
los dueños de negocios querían aparentar millonarios para los bancos, entonces para la DGI con pérdida. ¿Cómo está eso? Ya diríamos, hemos llegado a un nivel que permite, porque justamente partiendo de lo que tú planteas, de que para poder crecer debo de cumplir con las obligaciones, debo de mostrar números de crecimiento reales para que sirvan para los bancos y sirvan para impuestos también. Sí, ya por ejemplo a los bancos exigen por un mandato de la Superintendencia de Bancos que para tú mostrarme un estado auditado tiene que mandarme la copia de la DGI, tiene que cuadrar chele, como decimos los contadores. O sea, tú no puedes decirme en el financiero, en el estado auditado, que tú te ganaste $1 millón y en el de la DGI que perdiste 200,000. Tienen que cuadrar. Ya eso ya no existe a nivel comercial. Todavía hay gente que quiere forzar un poquito con eso, pero es muy difícil. Los bancos la ponen difícil porque hay severas multas si le hacen una revisión a la superintendencia a un banco y no cuadra el estado que ellos mandaron a la DGI con el estado auditado que le entregó cualquier firma de auditor en el país. Ahora, Robert, la verdad es que hay que seguir invitándote al programa porque tú has hecho cosas interesantes, aportes a la sociedad, y tengo en mis manos un libro, tu libro o uno de tus libros, y la verdad que me gustaría, José, que le demos ahí ese preview. Háblanos un poco de este libro, Más que Rico. Yo creo que es uno de los grandes aportes a aquellas personas que quieren emprender. Sí, el libro Más que Rico es una filosofía de vida. Tiene 7 llaves hacia la libertad financiera. La primera es la visualización, hacia dónde voy. Quien no sabe para dónde va ya llegó. O sea, tú tengo que tener una meta. ¿Qué yo quiero hacer en mi vida? ¿Hacia dónde yo quiero ir en los próximos 5, 10, 15 años? Y eso es una de las 7 llaves de la libertad financiera. Está también la disciplina. O sea, ¿qué yo hago todos los días que forma un efecto compuesto para que ocurran esas cosas? O sea, ¿qué yo hice hoy para cumplir mi meta más importante en la vida? Otra de las llaves, vamos a enseñar unas cuantas, los demás, las personas que quieran tener el libro completo, que lo compren y ahí van a ver las llaves, es la llave de la excelencia. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es el arte de ser extraordinario. Es la diferencia entre una gente ordinaria y una gente extraordinaria, esa persona que da ese poquito adicional que los demás no dan. Por ejemplo, cosas extraordinarias que ocurren en la oficina que la gente no se da cuenta. Yo te llamo, Basilio Sánchez, yo necesito que tú me pases un modelito de estado financiero, y yo cierro y a los 2 minutos yo cerrar, me llega el correo de Basilio Sánchez. Esto es algo extraordinario porque nadie lo hace. El 98% de la gente tiene que volverte a llamar como a los 5 días. Mira, Basilio, acuérdate que yo te dije que tenía que mandarme. Sí. Entonces, eso se converge con una filosofía, porque se llama Más que Rico, porque hay cosas que valen muchísimo más que el dinero. Hay 6 grandes riquezas. Está la salud. Tú puedes tener todo lo cuarto del mundo y si tú no tienes salud, eso no te sirve de nada. Cuando Steve Jobs iba a fallecer o que estaba con el cáncer de páncreas, dijo, bueno, tengo todo el dinero del mundo y no tengo con qué curar mi cáncer de páncreas. Está la riqueza del amor, que yo puedo tener todo el dinero del mundo y, como decía Cándido Ramírez, más 20 pesos, pero si no tengo con quién compartir ese dinero, mis amigos, mi familia, mi esposa, mi mamá, no te lo puedes comer. ¿De qué me sirve? Dinero, ¿De qué me sirve? Sí. O sea, y entonces, quien quiere tener las otras riquezas la pueden conseguir en el libro, sí. Pero la idea es esa, la idea es hacer una filosofía de 7 llaves o 7 pasos que tú vas a ir implementando diariamente en tu vida con un método que le llamamos el 77, que es dedicándole 10 minutos al día, como un gimnasio, 10 minutos al día a cada una de las 7 llaves. Y en 7 años tú vas a ser un crack en esas 7 llaves. Entonces eso te va a generar muchísimas oportunidades porque tú vas a tener la preparación que tú necesitas para desarrollar cualquier cosa que tú quieras emprender o hacer en esta vida. Robert, me gustaría finalmente que, para que hablemos del Congreso, me gustaría algunas recomendaciones a todos los emprendedores y dueños de negocios para que puedan tener un cierre fiscal efectivo y que puedan evitar notificaciones de la DGI por algún tema con las informaciones que están en el ambiente. Sí, el Congreso 4P Emprende 2023, en el 2019 por primera vez nosotros editamos un congreso para emprendedores, para que los emprendedores entiendan cuáles eran esos 4 pilares para desarrollar un negocio, de lo que hablábamos. Entender, por ejemplo, la parte de la finanza y la administración del negocio. Tú como emprendedor tienes que entender el lenguaje que habla el negocio, cómo funciona, cómo se administra,
para poder supervisarlo. Entender que hoy en día el marketing digital, todo el mundo tiene un celular en la mano y por ahí es que tú vas a hacer la mayoría de la publicidad y los contactos con las personas. Entender que sin la tecnología para innovar, para hacer exponencialmente crecer tu negocio, tú no lo vas a poder lograr. Tienes que implementar tecnología en cualquier tipo de emprendimiento de negocio. Y finalmente entender todas las leyes que rondan alrededor de tu negocio, las leyes tributarias, las leyes laborales y las leyes comerciales, porque a veces tú estás haciendo un negocio y es ilegal y tú no lo sabes, o estás haciendo algo que no corresponde. Entonces tenemos ese congreso en Punta Cana, en el Meliá Caribe Resort, del 15 al 17 de septiembre. Va a ser un resort todo incluido, transporte ida y vuelta, y un fin de semana de 9 charlas con 9 temas que tengan que ver con esos 4 pilares de los negocios y el emprendimiento. Y están todos invitados. En cuanto a la recomendación a los emprendedores para un buen cierre fiscal, estamos un poquito tarde para este año, pero para el que viene, lo más importante de esto es, en mi opinión personal, ser transparente con los números entre la data que usted manda a la DGI y la que tiene en su contabilidad. Eso es importantísimo, y no mezclar los números de tu personales con los de tu contabilidad. En segundo lugar, es entender cómo funcionan los impuestos de tu país como dueño de negocio y tratar de conseguir oportunidades en la ley que te permitan pagar menos impuestos, que aparecen muchísimas. Eso, por ejemplo, el que está en el sector construcción, que hay muchísimas constructoras, tienen el tema de la norma 0707 y podrían tener una carta que debió hacerse hace 3 meses para que tengan la exención temporal del impuesto a los activos, que ocurre que a veces tienen 100, 200, 300 millones de una construcción, y si tienen que pagar el 1% de esa construcción que no está terminada y que no tiene beneficio, es un dineral, y se lo pueden librar a través de una carta que lo establece esa norma. No ha vendido el primer inmueble y ya ha comenzado entonces a castigar. Igual que el anticipo en esa misma norma, que en vez de tomarlo por el valor total de la venta, tú lo tomas por el total de la venta menos los costos, y obviamente el anticipo va a ser muchísimo menor, y son de las cosas que yo les recomendaría a los dueños de negocios en diferentes áreas para que puedan resolver problemas. Y sobre todo buscarse profesionales que puedan manejar esa variable, porque definitivamente el no hacerlo, pues es mal azar que chivo, como dicen por ahí. Sí, eso es importantísimo. O sea, lo que yo les recomiendo a los emprendedores es que entiendan de manera general lo que se está haciendo. Ahora, tú tienes que contratar el mejor profesional del área que tu presupuesto te permita pagar. Porque cuando tú te vas a operar, tú no vas al médico más barato, tú vas al mejor médico disponible que el presupuesto que tú tienes te permita pagar. Asimismo, cuando tú vas a contratar cualquier tipo de profesional, trata de hacerlo con el presupuesto mejor disponible que te permita pagar tus finanzas. Ya lo escucharon. Así que, mis amigos, agradecemos al licenciado Robert Felipe Medina por acompañarnos en esta jornada del programa. Así que nos vemos y despedimos a Robert.